que bueno, entonces vamos a empezar con la última exploración del año. Así que bueno, ya en enero arrancamos 2022. En enero. No va a dar ya más detalle. Por eso van a ser recorridos cortos. Este caso va a ser 7 cuadras. Vamos a arrancar acá y vamos a terminar en Arenales, a la altura de la Plaza Vicente López. Vamos a hacer hoy, bueno, a recorrer justamente esto. Después, si quieren compartir fotos, pueden compartirla, no solo en el grupo de exploración urbana, sino que Darío armó un grupo que se llama Fans de Exploración Urbana. Fan de Exploración que se Urbana. pueden compartir las fotos de ayer, de hoy, y también, como se vienen las fiestas, pueden compartir fotos vinculadas a las fiestas con Papá Noel, con Reyes. Hay barrios que se adornan los edificios y pueden mandarlas. Y después, los que se vayan a algún lugar de vacaciones pueden mandar las fotos de los lugares que están recorriendo. Si quieren ponerle algún detalle a la foto y también videos, se aceptan en cualquier formato. Pueden subirlo todo eso. O si pasaron por algún lugar alguna vez de la ciudad de Buenos Aires, también la pueden enviar. ¿Y dónde te pueden encontrar? En Fans de Exploración Urbana. En se llama. Sí, siempre. El Bajo en la calle Montevideo. Digo el Bajo porque vamos a ver solo la parte del Bajo. La calle Montevideo es extensa, es hasta la avenida Rivadavia. Montevideo, como muchas calles de esta zona recoleta, abundaban los petit hotels en principios del siglo XX. Ya lo había contado ayer, pero bueno, siempre es bueno reiterarlo. La diferencia entre petit hotel y palacio, porque también vamos a ver palacios de esto. De acá es un palacio que se va a ver desde la avenida Alvear. La diferencia entre petit hotel y palacio son las dimensiones. Algunas familias no eran tan pudientes como los palaciegos, como las familias palaciegos, entonces construían en una escala menor, digamos, estos palacios, o sea, tomaban de los palacios los detalles, las fachadas, pero las dimensiones iban a ser más chicas, por una cuestión del lote donde iba a construirse y por una cuestión también económica de que no tenían capacidad financiera como para tener un palacio. Entonces son muchas las familias, clase media alta, alta y clase media alta, que construían como residencias particulares los petit hoteles. De hecho, acá en esta zona había muchos petit hoteles. Toda esta cuadra prácticamente es todo demolido. O sea, si bien era una cuadra acá del 100% de petit hotel, hoy es una cuadra del 100% sin petit hotel. Prácticamente lo que hoy se conserva, que esto es una costumbre de Buenos Aires, lo que hoy se conserva es prácticamente el 20% de lo que era en aquella época Buenos Aires, la Buenos Aires esplendorosa, la que hablaban de la París de Sudamérica. Buenos Aires siempre ha tenido, lamentablemente, ya hablamos desde el siglo XIX, ya ha tenido esta costumbre de demoler en los pasos de moda. Prácticamente de lo colonial ya no hay casi nada. Se ha demolido lo colonial para construir, digamos, lo nuevo del fines del siglo XIX, lo traído de Europa, el academicismo, el italianizante, movimientos que han imperado en este sector, y a su vez ya los edificios modernos, a partir generalmente de la década del 50, cuando ya se empieza a salir en la década del fines del 40 la ley de propiedad horizontal, ya empiezan a abundar los edificios de altura, y para eso compraban los petit hotel para demolerlos. Actividad que se sigue desarrollando el día de hoy. Todavía sigue habiendo algunos petit hotel que se están vendiendo para demoler y construir en altura. Creo que hay un proyecto en la legislatura de denominar toda esta zona, tanto de la Recoleta como de Retiro, hasta la avenida Purredón, y hasta la avenida Santa Fe, y desde Plaza San Martín área de protección histórica. Pero bueno, es un debate que se da porque, bueno, el tema de estos proyectos de ley que, digamos, el mercado inmobiliario se apura por demoler antes de que salga la ley. Pero bueno, hay un proyecto de eso. San Telmo sí ya está
hace muchos años, como área de protección histórica, porque en la década del 70 se estaba sobrevendiendo las propiedades, entonces sacaron rápido la protección histórica antes que lo demolieran. Pero bueno, acá no llegaron mucho tiempo, pero se han conservado algunas cosas por diferentes motivos, porque lo haya comprado alguna embajada, porque lo haya comprado algún club social, etcétera, se pudieron conservar, o porque lo haya comprado el Estado. Entonces de ahí tenemos la conservación de algunos edificios. Y como ejemplo de estilo academicismo de principios del siglo XX, vamos a ver entonces este edificio, que era el edificio de la familia Catelín, la residencia de la familia Catelín. Los Catelín venían de una familia de arquitectos ya de la época de la independencia. Este edificio fue construido en 1912. Es un petit hotel, pero dentro del petit hotel son los grandes petit hotel. Después están las diferentes dimensiones de los petit hotel en lo que es el encuadre del petit hotel. Este es de los grandes. Hay grandes, medianos y chicos. Este es un gran petit hotel construido por el arquitecto Luis Martín. Luis Martín, van a ver que la firma dice Luis como Luis, pero en realidad el nombre original es Lois Martín porque él era francés. Pero bueno, él castellanizó, digamos, el nombre en su firma, a pesar de que él siga diciéndose de que era Lois Martín, Luis Martín. Luis Martín va a venir a partir de 1906 a la Argentina y va a ser contratado específicamente o con mayor asiduo en la construcción de petit hoteles o edificios de renta, pero con características de academicismo francés. Claro, los edificios de renta no eran distinguidos, o sea, eran edificios que los vamos a ver con el mismo concepto de petit hotel, pero como edificio de renta. El edificio de renta, recuerdan que lo habíamos hablado, eran esas construcciones, esos edificios que hacían las familias como inversión. En esa época no había dólar, no había plazo fijo, etc. Entonces invertían en el edificio de renta. Como no existía una ley de propiedad horizontal, una ley de consorcio, que va a ser hasta 1948, si mal no recuerdo, estos edificios eran una sola unidad. No se podían dividir en departamentos, o sea, se dividían en departamentos, pero en efectos legales no se podía dividir en unidades. O sea, había uno o más propietarios, pero de una sola propiedad. Entonces construían estos edificios y después alquilaban los departamentos. En la época de la Belle Époque, de lo que son los años 20, en este sector de Buenos Aires, invertían mucho en la fachada, porque aquellas familias que no podían comprar querían al menos estar dentro del estatus social de aquella época, y entonces alquilaban y se preocupaban no solo por el interior, sino por la fachada externa del edificio. Entonces tomaban las fachadas de los petit hotels, de este estilo academicista. Va a haber también, no en este sector, pero sí a lo largo de Buenos Aires, más cerca a Plaza de Mayo, a Avenida de Mayo, Plaza de Mayo, los dos lugares, más un estilo quizás italianizante, se encuentra algún edificio estilo italianizante, un estilo Art Nouveau, que también lo va a ver acá, un estilo Art Deco, que también lo vamos a ver acá, pero el que va a imperar, al menos en este sector, va a ser el academicismo, que lo vamos a ir viendo a lo largo de la calle Montevideo. Para ver también la imponencia, si bien acá uno está, nosotros siglo XXI, siglo XX y XXI, estamos acostumbrados a ver edificios de grandes dimensiones. En aquella época eran edificios imponentes, más que nada por el piano nobile. El piano nobile es la planta baja o la planta donde se sostiene después toda la estructura, siempre hablando no desde lo arquitectónico, sino desde el bois, desde lo artístico, ¿no? Siempre va a haber un piano nobile que va a ser llamativo, para que después quien mire el piano nobile también mire hacia arriba. Por eso van a ver que en este caso el piano nobile va a tener un llamativo con apertura en su esquina y con almohadillado y puertas grandes, de gran dimensión, fíjense las puertas, porque a veces en las mismas puertas estaba hecho para que entraran también los carruajes. Entonces
en algunos petit hotel de grandes dimensiones, van a encontrar grandes puertas. Yo voy a mandar una foto, a ver si la encuentro, donde se ve en la época de la inauguración, ahí la acabo de mandar, en la época de la inauguración de este edificio. Fíjense que al tener un contorno sin departamentos, sin edificios, no estar acompañado, tiene más imponencia de lo que hoy podemos ver, porque hoy está compartido con edificios de más altura. Y ¿cómo? No, claro, no había mucho árbol en aquella época. Y este edificio se puede conservar, o lo podemos ver hoy, porque hoy es la embajada de Argelia, o sea, hoy lo compró un estado, entonces bueno, por eso está conservado. Después, cuando vayamos subiendo, vamos a ver el edificio de al lado, que ese ya es... Sí. Se puede visitar, por ejemplo, solamente en la noche de los monumentos. En la noche de los monumentos, no. Bueno, bueno saberlo. Bueno saberlo. Y que se abre para la de los museos, se abre para eso, sí. Claro. El edificio de al lado ya van a ver que es un edificio de rentas, pero que va a conservar el estilo academicista, justamente hablando de estas fachadas. El edificio de al lado, justamente fíjense cómo es el academicismo, que es el estudio Sánchez, Lagos y Torres, que era un estudio que generalmente se especializaba más en Art Deco, pero bueno, acá pedían el academicismo en este sector. Para que se den una cuenta del Art Deco de Sánchez, Torres y Lago, ellos fueron los constructores, por ejemplo, del edificio Cábana, en Plaza San Martín, que es el referente justamente del Art Deco en Buenos Aires. Así que bueno, aquí tenemos uno de los primeros edificios. Lo que vamos, si se fijan, esta es la avenida Alvear, sacado en 1900 desde esta misma esquina, de la esquina que estamos ahora, mirando hacia Callao. La primera casa que se ve a la derecha es donde estaría la Nunciatura, pero la Nunciatura va a estar en 1909. Esta es la casa de Marcelino Udaondo, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires. La segunda casa que está pegado, que es el Hotel Hyatt, que es el que está al lado, esa era la casa de Teodoro de Bari, un banquero muy importante de fines del siglo XIX y principios del XX. En esa casa va a residir la infanta Isabel cuando venga para los festejos del centenario de 1910. Y la única casa que está en pie es la última casa que se ve en esta fotografía, porque es de 1893 esa casa, que es la residencia Maguire, Dujó Maguire, pero que bueno, que ya lo veremos cuando hagamos Rodríguez Peña o Alvear. Pero más que nada era para hacer el comparativo de cómo era la avenida Alvear en aquella época, estamos hablando de 1900, antes de que irrumpan los demás edificios que van a ser la Anunciatura y el Palacio Dujó o Hotel Hyatt. Un edificio es el Palacio Fernández Sanchorena. Fue construido en 1909 por el arquitecto Edouard Lemonnier. Ya lo hemos visto ayer cuando hicimos Arroyo, a Edouard Lemonnier, que construía a los hermanos Benzich, ¿se acuerdan? Cuando vimos el Palacio de Exeter de Remus y Pacha, que había construido Edouard Lemonnier, un arquitecto también francés. Justamente estos estilos academicistas van a venir de esta corriente europea de arquitectos que van a venir a Buenos Aires. Y justamente de estas familias aristocráticas que contaban con el capital para hacer estos palacios, que ya lo hemos hablado, de la época del modelo agroexportador, aquellos estancieros que contaban con un capital inmenso que nunca habían esperado tener, y bueno, podían darse el lujo de hacerse estos palacios que eran auténticos palacios importados, porque el material venía de Europa, no solo el plano del arquitecto, sino, bueno, en este caso de Lemonnier está en Buenos Aires, pero hay arquitectos que han construido en Buenos Aires como René Sergent y nunca pisaron Buenos Aires. Entonces venía en un barco el plano con los materiales, y hasta a veces venían con los albañiles que construyeron en Europa el palacio. Entonces son auténticos palacios importados. Este
por Rosa Anchorena. Juan Antonio Fernández era un médico muy importante que ya venía de una familia de médicos importantes. De hecho, el abuelo de él, Juan Antonio Fernández, que era salteño, fue un médico que fue muy destacado en las batallas de la independencia porque acompañó a todo el ejército en la independencia. Él era el médico de aquellas batallas y después participó mucho en política sanitaria, era unitario, por eso durante el gobierno de Rosas va a ser expulsado y se va a exiliar en Uruguay, y después va a volver de nuevo a la Argentina a trabajar mucho en el campo de la medicina, donde se va a destacar él, su hijo, su nieto. De hecho, el Hospital Fernández es en homenaje a él, a Juan Antonio Fernández. Y estas son las ironías que a veces tiene la genealogía, porque Juan Antonio Fernández nieto se va a casar con Rosa Anchorena, que Rosa Anchorena pertenecía a la familia Anchorena, que era la familia, no solo eran primos, sino que eran una de las familias muy unidas con la familia Rosas, de Juan Manuel de Rosas. Así que bueno, la genealogía tiene esas raras formas de mostrar las reconciliaciones, ¿no? Recordemos que el abuelo fue expulsado por Rosas al Uruguay. Juan Antonio Fernández y Rosa Anchorena, a pesar de construir este palacio, nunca van a vivir acá. Ellos se van a ir a Francia a vivir, va a tener un accidente Juan Antonio Fernández y se van a terminar radicando por razones personales en Francia. De hecho, el arquitecto Eduardo Limonial también le va a construir una estancia a Juan Antonio Fernández, el casco estancia que sigue en pie también, que está en la localidad de Lima, ahí por el partido de Zárate. Pero van a estar poco tiempo ahí porque justamente va a sufrir un accidente en esa estancia y se van a ir a vivir a Francia. Y van a hacer su vida en Francia. De hecho, sus hijos se van a casar con franceses. Una de las hijas, Florinda Fernanda Anchorena, se va a casar con el conde Castellán en Francia y bueno, y empiezan a originar las raíces ya en Francia. El matrimonio Fernández Anchorena va a hacer amistades con otras familias porteñas que vivían en Francia, que eran los Alvear. Uno de ellos era Marcelo T. de Alvear, gran amigo de Juan Fernández Anchorena. Marcelo T. de Alvear, que estuvo en Buenos Aires, participó en la Revolución de 1890, hizo política en Argentina, Irigoyen lo va a nombrar embajador y va a ser embajador en Francia. Y por esas cosas de la vida se va a presentar a las elecciones de 1922 y en Francia se va a enterar que fue designado presidente, siendo embajador en su famosa casa, el corazón no me acuerdo del nombre, era la casona que le había regalado a su señora, no sé si corazón en francés, algo, no me acuerdo qué, pero es una casa muy famosa ahí en París, que era lo que le había regalado a su esposa Regina Pacheco. La cuestión es que cuando es designado presidente, le comenta a Juan Antonio Fernández, que asumió, mira, soy presidente, me tengo que ir a Buenos Aires, la verdad que no tengo dónde ir a vivir, porque las propiedades que tengo las tengo alquiladas, o la de la familia, Alvear las tengo alquiladas, y no sé dónde vive. Juan Antonio Fernández dice, bueno, tengo una casita en Buenos Aires, si querés instalarte, así que bueno, se va a instalar acá, pero ya al sexto mes, Alvear se siente incómodo, no le gustaba mucho cómo estaba ambientada la casa, etc. Entonces van a terminar alquilando otra casa en Belgrano, entre febrero, que es el Colegio Club, donde va a funcionar la residencia presidencial. Pero por 6 meses funcionó acá la residencia presidencial. Habría granaderos, toda la seguridad, todo lo que es propio de una residencia presidencial. Todavía la residencia presidencial de Olivos no existía. Y la de Austria. La otra más adelante, que la va a usar Perón, la de Agüero. La de Agüero de Austria, que se para hacer un sube, que hoy está la Biblioteca Nacional, pero esa únicamente la va a utilizar Perón, porque después de que tenía la presidencia, el nuevo gobierno lo va a mandar a demoler. ¿Antes nadie? Lugar de peregrina, ¿Antes nadie? El peronismo, no, antes nadie, únicamente Perón. Los que usaban antes
La otra residencia presidencial la vimos cuando hicimos Suipacha, ¿se acuerdan? Que ahí era la anterior residencia presidencial. Bueno, y como le decía entonces, acá vivió Marcelo T. de Alvear unos meses, quedó como residencia presidencial, y después esta casa la va a alquilar primero y después la va a comprar una de las mujeres más ricas del país. Estamos hablando de Canal 30, que era Adela Lilaos de Olmos. Adela Lilaos de Olmos se va a casar con uno de los empresarios más importantes y estancieros más importantes de Córdoba, que es Ambrosio Olmos, que va a ser gobernador de Córdoba. El Patio Olmos se llama por Ambrosio Olmos. Y Adela Lilaos de Olmos se va a instalar a vivir acá. Pero como lo tenían alquiler, como estaba alquilando y tenía la preocupación de que el propietario que vive en Francia le comunicara que hay que dejar la propiedad, por la duda se compró otro palacio que está acá en la esquina, que es el Palacio Casey, que hoy es la Secretaría de Cultura, que ahí también vivió antes que ella Vicente Casares, que vamos a hablar después de Vicente Casares, y antes Eduardo Casey y Teodolina Lesica de Alvear. Eran los únicos cuatro propietarios. O sea, el último era Lilaos de Olmos. Pero antes vivió acá. Adela Lilaos de Olmos es una mujer que en el tiempo se desprendió prácticamente el 80% de su patrimonio para donarlo, tanto a la iglesia como al Estado, con fines benéficos. De hecho, una de las iglesias que mandó construir, que la vamos a ver, está a 2 cuadras de acá, que es el de las esclavas, que es donde se encuentra hoy la cripta, donde están enterrados hoy Adela Lilaos de Olmos y Ambrosio Olmos, que fue lo que dejó en su testamento. Pero hay una anécdota sobre este palacio relacionado con Adela Lilaos de Olmos. Adela Lilaos de Olmos era presidenta y fue miembro también importante de la Sociedad de Beneficencia. En la época del peronismo, la Sociedad de Beneficencia chocaba mucho con Eva Perón. Hubo muchos choques fuertes. De hecho, no se dice ahí, relatos que fueron a parar a la cárcel algunas mujeres. Una de ellas fue Victorio Campo, que no era propiamente la Sociedad de Beneficencia, pero era antiperonista. Entonces, pero fue una semana, tampoco es que tuvieron 20 años, pero bueno, fue a parar a la cárcel de mujeres que estaba ahí en San Telmo, donde está Humberto Primo y Defensa, que hoy es el museo, creo, de la cárcel de mujeres. Una de las miembros era Adela Lilaos de Olmos, pero Adela Lilaos de Olmos, dentro de este grupo de mujeres, que chocaba mucho, pero no era la más diplomática, no era una mujer de mucho choque. De hecho, va a tener un encuentro con Eva Perón, que va a recibir la reprimenda justamente de las damas de la Sociedad de Beneficencia, porque se dice que va a tener un almuerzo acá. Algunos dicen que el almuerzo fue acá y otros dicen que el almuerzo fue justamente en ese palacio que era la residencia presidencial en Agüero, en el Palacio Unzué. Pero lo cierto es que va a tener un almuerzo con Adela Lilaos de Olmos, y en ese almuerzo se dice que se hablaba de dos cuestiones. Una, Adela Lilaos de Olmos la invitó a almorzar para solicitarle el permiso presidencial de su marido, de Perón, de que la dejen, cuando ella muera, la dejen enterrar en la iglesia junto con los restos de su esposo, que ya estaban depositados porque murió en 1906, él y ella va a morir en 1949. Fíjense, más de 40 años, porque ella se casó muy joven, y él ya cerca de los 60 y ella no terminando los 30. Pero bueno, la cuestión es que le va a pedir Eva Perón que interceda con su marido para que le den permiso, porque Perón había sacado unos años atrás una ley en que estaba prohibido ya la inhumación de cuerpos en las iglesias y que tenían que hacerlo en los cementerios, a menos que haya un pedido especial. Y otro relato cuenta que Eva Perón fue a ver la Adela Lilaos de Olmos, porque Adela Lilaos de Olmos era una de las 3 marquesas pontificias que había en Buenos Aires. En Buenos Aires había 3 marquesas pontificias: Adela Lilaos de Olmos, María Unzué de Alvear, que vivía acá a una cuadra, y Mercedes Castellano de Anchorena, que lo vimos ayer con Decimo Arroyo en el Palacio San Martín, que era el Palacio Anchorena. Esta marquesa pontificia, el título, se lo daba el Vaticano en función de las conductas que hacían
en función de la asistencia social, la iglesia, etcétera, ejercían, les daba el título de este nobiliario. La cuestión es que Eva Perón iba a hacer una importante gira en Europa y dentro de esa gira iba a entrevistarse con el Papa. Iba a ir a España, a Italia, a Francia, de la misma gira que fue a ver a Franco y a otro, de la gran gira que hizo en Europa. La cuestión es que Eva Perón le consulta a Delia Díaz de Olmos qué es lo que hay que hacer para recibir el título nobiliario. Entonces le dice haciendo las cosas bien. Es lo que le llega a decir, porque en aquella época, cuando una figura importante iba a entrevistarse con el Papa, figura importante de la política, o venía con un rosario bendecido o con un título nobiliario. Eva Perón vino con un rosario bendecido. Pero bueno, es la anécdota que se cuenta sobre el almuerzo entre Adela Díaz de Olmos y Eva Perón. Adela Díaz de Olmos va a morir en 1949, pero previamente en esta casa va a residir en 1974 Eugenio Pacelli, que va a ser el futuro Papa Pío, no me acuerdo el número, siempre me los mareo, no sé si 12, ¿no? Pío 12. Va a ser el futuro Papa Pío 12 porque Adela Díaz de Olmos era presidenta del Congreso Eucarístico de 1974, la organización del Congreso Eucarístico de 1974 que se desarrolló en Buenos Aires y donde estuvo presente el cardenal, en aquel momento cardenal Eugenio Pacelli, en representación del Vaticano. Creo que al año siguiente, 2 años más adelante, va a ser ya el Papa. Pero él residió acá. Al morir Adela Díaz de Olmos, dentro de su testamento va a donar este palacio y todo su mobiliario a la iglesia. Por eso el día de hoy es la Nunciatura, que es una especie de embajada del Vaticano. Una de las curiosidades que tiene la Nunciatura es que va a permanecer las ventanas cerradas todo el tiempo. Se abre de a una para la limpieza, pero todo el tiempo van a permanecer cerradas las ventanas. El único momento en que se abren todas las ventanas y quedan abiertas todo el tiempo es cuando está el Papa, cuando reside el Papa. Por eso acá residió el Papa Juan Pablo II en sus 2 venidas. De hecho, todas las noches hacía bendiciones acá, desde el balcón, hacía bendiciones a los feligreses que venían a verlo. Así que bueno, esta es la historia que tiene entonces este palacio en la calle Montevideo y Alvear. Algo que me olvidé de mandar, les voy a mandar una foto, porque esto también es característico. Vamos a ver el estilo. Fíjense el estilo que Edward Lemonnier le va a impregnar al palacio, donde va a poner un piano nobile más clásico del clasicismo, especialmente por las columnas que componen la planta baja de la entrada y salida de carruaje. Fíjense que esta tiene una media curva, que es para que entre y salga el carruaje. Eso